Hoy estamos haciendo este vídeo desde el Curuchu Braña, en el concejo de Lena. Y bueno, pues empezamos ahí con la cruz, que como podemos ver pues es del año 2011, por si no se aprecia en el vídeo está escrito. Y debajo pues tendríamos la altura, 1317 metros de altura sobre el nivel del mar. Dejamos ahí el palo, este palo es mío, y bueno, pues un recuerdo a quien me lo dio, que fue el sacristán de Villallana, también aquí en el concejo de Lena, y que bueno, pues me lo dio con mucho cariño y lo llevo siempre, desde entonces, a todas partes. Bueno, pues aunque la cruz es así como muy bonita, para sacar en foto y todo, vamos a hacer aquí un vídeo tipo 360 grados, pero desde otro punto. Aquí está el punto geodésico, pero bueno, vamos un poco más allá porque hay un punto que se ve, yo creo que mejor todo, también un poco por ubicarnos. Estaríamos ahora entre los valles, tal como vamos andando, de Pajares a la derecha, que sería más al este, y el Huerna a la izquierda, más al oeste. Entonces, bueno, desde este otro punto, que también podría funcionar como punto geodésico, se ubica mejor porque vemos mejor el mar, Allí, bueno, en el vídeo a lo mejor luego no sale tan bien porque, en fin, es un móvil, pero que lo sepáis que si subís aquí, pues se puede ver el mar. Depende de cómo esté el día, claro. Si está más claro, pues se verá mucho mejor. Hoy no está mal el día, está, la verdad, perfecto. Además, para caminar y eso, hace calor de sobra. Bueno, ahí en el centro de la imagen, Pola de Lena, capital del concejo. Luego tendríamos pues esas montañas, ahí que se ve como de piedra, eso es el Monsacro. Ahí es donde estuvieron las reliquias que hoy en día están en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. Luego, esas otras montañas, también, bueno, la parte más alta me refiero, es la Sierra del Aramo. Ahí se ve el Gamoniteiro. No sé si, bueno, ahí está la antena del Gamoniteiro. Ahí ha subido la Vuelta Ciclista a España. La Sierra del Aramo va en sentido sur-norte y lo que pasa es que aquí, como estamos viéndolo desde el sur, la vemos, vamos a decir, como de canto. Por eso no es la vista, digamos, más típica de la Sierra del Aramo. Pero bueno, mejor, así diferente. Esa montaña, ya que se ve más verde, pues con esas formaciones rocosas, esa es Brañavalera, que está encima de Campomanes. Campomanes desde aquí no se ve, porque nos quedaría, vuelvo un poco atrás, ahí debajo. Campomanes es justamente donde se unen los dos valles, el Huerna y el Pajares. Pero bueno, como ubicación, pues eso, Brañavalera. Ese pueblo, que está en el centro de la imagen, o por lo menos eso pretendo, es Zureda. Un pueblo pues muy, muy bonito. Aquellas montañas, las de más lejos, me refiero, pues eso tiene que ser Quirós, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Pensad una cosa, que nosotros somos guías de turismo, no somos guías de montaña. Entonces, bueno, el tema picos es por afición, No, este no es nuestro trabajo de subir aquí con la gente. Pues cuando nos piden cosas de montaña contactamos con los profesionales del tema, guías de montaña, como nos gusta también que hagan ellos con nosotros cuando se trata de visitas pues más culturales, en ciudad, pueblos, etnografía, etcétera. ¿Por qué digo esto? Pues porque sinceramente esa montaña que está ahí no lo tengo claro del todo. Por la posición, por la forma, diría que es Peñarrueda. Peñarrueda es una montaña que es como una pirámide. Tiene una cresta que podría ser esta. Lo que pasa es que cresta, no, mejor arista sería la palabra. Eso se ve muy bien cuando se viene por la carretera, por ejemplo, de Gijón a Mieres, y sobre todo si tiene nieve. Pero desde esta posición no me atrevería a decirlo. Si hay algún montañero en la sala, pues por favor tenéis ahí los comentarios y se agradece. Nosotros, pues bueno, aquí hemos subido en un día libre a disfrutar y no lo tengo claro del todo. Por ahí detrás pues sería la zona donde están los huertos del diablo, que se llama, un nombre así como muy curioso, que no sé si exactamente son esas montañas, pero bueno, por la zona, para que sepáis también un poco nombres, si tengáis ideas, pues sitios a donde se puede ir. Ahí por esa zona también el hayedo de Lindes,
que es muy bonito, y los puertos de Agüeria, es una ruta preciosa. Aquí voy a subir un poco el móvil para que se vean mejor los pueblinos estos, que son las Jomezanas. Jomezana de abajo y Jomezana de arriba. Luego, pues esa montaña, la que está más cerca, vamos a decir, que tiene así unas formaciones rocosas, esa es la Portiecha. La Portiecha es una montaña muy curiosa, porque según desde donde se mire, es diferente. Entonces, yo no sé ni cuántas fotos tengo de la Portiecha, porque le voy haciendo fotos como alrededor. Hoy pues tocó desde aquí. Muy curiosa y muy bonita. Esa, cuando se viene por Campomanes, se ve que parece que eso es lo más grande de este mundo, porque claro, se ve más cerca. Sin embargo, desde aquí, pues bueno, parece la hermanada menor de Peñauviña, que es esa. Peñauviña sí que es alta, son más de 2000 metros. Luego, si son comentarios, os digo la altura exacta. Pero bueno, de toda esta zona del Parque Natural Las Ubiñas la Mesa es la más alta. Y Peñauviña la mayor, que se distingue bien, y luego la menor, ahí también está la Mesa. Otra montañina que hay. Bueno, pues seguimos, todo estaríamos enfocando hacia el sur. Detrás de estas montañas está la provincia de León. Es el Parque Natural Las Ubiñas la Mesa, como os comentaba, y ahí ya pues estaríamos viendo la zona de Cueto Negro, que haya subido también la Vuelta Ciclista a España. Y a ver si puedo enfocar, porque como tengo la cruz delante, más o menos ahí, si en lo alto de la montaña veis algo que es como artificial, vamos, que se ve que no es de la montaña, eso es donde está la estación de esquí Valgrán de Pajares, para orientarnos. Bueno, luego ya ahora estaría pasando al Valle de Pajares, todo lo anterior era Algüerna y ahora paso al de Pajares. Como estamos en el centro, pues tenemos esa opción, ¿no? Y luego, todo este cordal, todo es por donde va la vía Carisa, o la ruta de la Carisa, si preferís. Esa es la vía Carisa fue la que hicieron los romanos para poder finalmente llegar a Asturias, porque bueno, los asturios les dieron bastante guerra, la verdad. Y finalmente, pues en el año 26 a.C. consiguieron entrar, en la época de Octavio Augusto. Bueno, veis que ahí ya esto me lo sé mejor, el tema histórico. Mira, esto de abajo es la Braña. En Asturias, pues Brañas son... Ahí están los compañeros, por cierto. Brañas son estos lugares altos, pues donde se suben los ganados, ¿no? Bueno, es una palabra que de hecho está en la RAE, pero que usamos mucho en Asturias. Y entonces, eso que veis ahí, con esos palos y tal, pues es donde se hace la fiesta en verano. Suben con toldos y los colocan ahí. Entonces, como eso es la Braña, aquí arriba es el Curuchu Braña, de ahí vendría el nombre. Bueno, pues sigo, este sería el Valle de Pajares, famoso puerto de Pajares, la carretera más importante de comunicación con la meseta de siempre, ¿no? Ahora hay la autopista, pero bueno, la tradicional era Pajares. Y en esa zona, bueno, el pueblo es Casorbida. Desde ahí se sube, es una de las dos subidas, a esa cresta. Mira qué curioso. Esa cresta es increíble, la tenemos por ahí en fotos. Bueno, muchas de estas cosas están en fotos en la página de Facebook, Instagram, X, que se llama ahora, siempre al nombre de Guías Tour, Guías Turísticos de Asturias. Bueno, pues en esa cresta, eso se llama Peñafurada, porque tiene un agujero, y se puede subir hasta el mismísimo agujero. De hecho, hay alguna foto que la hicimos justo desde ese agujerito. Se sube tanto desde Casorbida, ese pueblo, como desde el otro lado, que no se ve muy bien, pero está el pueblo de Linares. Sería otra opción. Y bueno, pues nada, terminamos aquí este 360 grados, que esperamos que os haya gustado, hecho con mucho cariño. Insisto, esto no es lo nuestro no es el tema rutas de montaña, actividad deportiva, lo nuestro es más el tema cultural, pero bueno, pero es que con este paisaje, si es que en Asturias no tienes por qué elegir, es que lo tenemos todo. Entonces, bueno, hemos venido a este punto maravilloso desde donde se aprecia, pues, ¿qué más queremos? Dos valles además de comunicación entre Asturias y la meseta. Voy a hacer aquí un zoom para terminar, a ver si conseguimos sacar un poco mejor el Gamoniteiro, que es también un sitio magnífico. Es que cuando hago zoom empieza esto a temblar y bueno.
Pues nada, que os haya gustado, dejad comentarios, cualquier error, sin ningún problema, cualquier cosa que queráis puntualizar, que queráis añadir, pues se agradece muchísimo, ¿eh? Sobre todo pues la gente de la zona también, si quiere colaborar, que seguro que se conoce hasta el último valle, el último bosque, el último todo. Ah, por cierto, para llegar aquí, la última parte, un bosque de hayas precioso, ¿eh? Nosotros hemos subido desde Carraluz, por cierto, que es ahí abajo, ¿eh? Bueno, ¿cómo se nota que soy guía? ¿Cómo me enrollo, eh? Pues ahí abajo está Carraluz, que desde aquí no se ve, pero es desde donde hemos subido, que sería el Valle del Huerna, que insisto que es este de aquí. Hay otra subida, que es desde el Valle de Pajares, que es este otro. Estoy dando la vuelta otra vez porque, claro, es tan bonito que no quiero ni acabar el vídeo. Entonces se puede subir desde Llanos de Somerón. Elegimos subir desde Carraluz porque el día está bastante caluroso para nuestro gusto y entonces, claro, si subes desde Pajares, que es la zona este, pues por la mañana va dando el sol continuamente. Sin embargo, nosotros desde Carraluz, pues una gran parte la hicimos a la sombra y se agradece, porque ya al final no hubo más remedio que hacerlo al sol y bueno, está brillando bien. Pues nada, muchas gracias por la atención y todo, y que os guste este vídeo y sobre todo que vengáis a Asturias, lo primero, y si podéis permitiros subir aquí porque estáis, no hace falta ser deportista, pero bueno, hay que caminar un poquito bien y hacer la subidita, pues estupendo, y si no, pues disfrutéis del vídeo. Muchas gracias por la atención.